si uno entiende este contexto acerca de por qué, aunque usted no encuentra literalmente en la Biblia que diga artículo tal, pues ahí en letra menuda, ¿cierto? Abajo un asterisco, prohibido tomar trago y emborracharse. Pero nosotros, el Espíritu nos da la inteligencia, y Pablo aquí de manera muy habilidosa, muy pedagógica, muy didáctica, muy lúdica nos muestra que no nos conviene a ninguna persona, ni siquiera a los que no son hijos de Dios, en dejarse dominar por el alcohol, en embriagarse. ¿Por qué? Porque ya lo dije, una persona que está embriagada, que está alcoholizada, está siendo dominada por una influencia exterior. Y eso es lo que Pablo echa mano de ese ejemplo y dice, pues un creyente está siendo influenciado tiene una influencia exterior, y es la influencia del Espíritu Santo, pero para bien. Si esta es para mal, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para bien. Entonces Él nos exhorta a ser llenos, ¿cierto? No es una sugerencia, ahí no hay una sugerencia, ay, mire, de pronto cuando pueda, sea lleno del Espíritu. Es en modo imperativo, en tiempo presente, ¿lo ve? Sed llenos, es un mandamiento para obedecer. Hoy tenemos que hacer esta clase un poquitico así magistral, no como nos gusta hacerlo en los tiempos de comunión, porque es necesario que entendamos este tema de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Es por eso que lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a ver que hay unas razones para que nosotros deseemos la llenura del Espíritu, la anhelemos, la busquemos con afán, por si cabe la expresión. Entonces, imagínense un día un pastor de una iglesia, cualquiera, no voy a mencionar el de aquí porque el nuestro es un hombre santo de buen carácter, allá para que no me haga mala cara. Imagínense un pastor de una iglesia que llegue aquí un día a predicar y traiga el pelo así como desordenado, la camisa por fuera, le falta un zapato, ahí como que se va a subir por esa escalera y trastabilla y da vueltas y se para aquí como que no se puede detener. ¿Qué dirían ustedes, hermanos? Unos dirían, ese man está enfermo, ¿qué tiene? Está rarísimo. Y otros dirán, no, está hincho, está borracho, mírelo cómo hace. ¿Sí o no? ¿Podríamos pensar eso? Lógico, hermano, porque ese hombre viene y da unas muestras aquí de que no está de una manera consciente. Pero miren, hermanos, con todo y lo asqueroso que pueda resultar eso para una iglesia y lo malo, es peor para ese hombre no estar lleno del Espíritu Santo y pararse aquí a predicarnos la palabra. Es peor para ese hombre no estar lleno del Espíritu y aún incluso estar embriagado. Ante los ojos de Dios es peor no tener la llenura del Espíritu. Porque realmente la llenura del Espíritu, como ya lo dije, es la que hace que nosotros hagamos algo verdaderamente de valor para el Señor. Así que Dios demanda una vida santa de nosotros. Pero es en verdad, hermanos, cuando Dios no lo ve, cuando usted no está con sus hermanos, dándoselas de santurrón y todas esas cosas, y usted está solo allá, ¿qué piensa? ¿Qué hace? Dios sí lo ve, Dios sabe qué piensa y qué hace. Es un hombre, una mujer, usted íntegro. Usted puede salir a cara descubierta y levantar sus manos a Dios y decir, Padre, ayúdame, porque pues estoy dando buen testimonio de lo que tú haces en la vida de un hombre y una mujer de bien. Entonces, miren, con este ejemplo que les di, ¿cierto? Es que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, pues obviamente uno no se embriaga con agua, sino con vino, con alcohol, con algo que contenga alcohol etílico, por supuesto, ¿cierto? No se embriaguen con vino, porque eso es malo, pero nos exhorta también a ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya con este ejemplo del pastor ustedes pueden entender por qué resulta peor delante de los ojos de Dios un hombre y una mujer que quiera hacer algo para Dios en su carnalidad, en su fuerza y no en la llenura del Espíritu. Ahí radica la diferencia. Entonces, como para ir entendiendo por qué es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, hay varias razones. Vamos a mirar solamente 3 razones que son importantes para entender por qué tengo, necesito, quiero y debo desear la llenura del Espíritu. Hay varias razones, pero vamos a ver 3 que son importantes y relevantes. La primera razón tiene que ver con la obediencia
Ayer hablábamos del tema de la obediencia en nuestra reunión de varones. Hablábamos de por qué y conectábamos la obediencia con el ministerio y el gobierno de la iglesia. Tiene que ver con sus obligaciones, ¿cierto? Y tiene que ver con sus oportunidades como creyente. Esas son las razones más relevantes, más pertinentes y que claramente afectan el bienestar espiritual de la iglesia. Entonces vamos a ver un poquito la obediencia. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice, ella misma dice, que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. O sea, el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron la palabra para que ellos escribieran lo que estaba aquí y no lo que les daba la gana escribir. ¿Creemos eso? Amén. Entonces toda la palabra es inspirada. Y todo lo que quedó en esta Biblia es lo que Dios sabe que necesitamos para nuestra conversión, para tener una vida de profecía y revelación en nuestras vidas que nos ayude a caminar en los caminos de Dios de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay iglesias aquí en Bogotá a esta hora de la mañana donde la gente está parada y le están dando profecía y le están revelando lo que debe hacer? O sea, ¿no les fue suficiente esta palabra? Toda la que está aquí consignada. Porque la Biblia dice que ella es útil para redarguir, para instruir, ¿cierto? En justicia al hombre y a la mujer de bien. Ahí está todo lo que necesitamos, hermanos, para vivir una vida que agrada al Señor. Porque hay personas que están recibiendo una nueva revelación. ¿Es eso cierto? ¿Tiene eso cabida? Entendiéndolo desde la manera del punto de vista bíblico. Si una persona, y ya vamos a ver en Colosenses 3:16, empatando con esto de Efesios, que una persona y un hombre realmente de Dios que quieran la llenura del Espíritu tienen que cumplir un requisito vital y es leer, llenarse de la palabra cada día. Hermanos, ¿cómo está su tiempo de lectura bíblica? ¿Cuántos segundos lee la Biblia en el día? Mientras le aparece el pantallazo en el celular del mensaje bíblico. Sed llenos. Vamos a ver ya mismo. Vamos a ir a Colosenses 3:16, un hermano que nos ayude por favor con ese pasaje. Colosenses, vamos a ir a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, Pablo. La palabra de Dios more en ¿qué? En abundancia, hermanos, en abundancia. Por favor, Pablo, siga leyendo ahí más adelante, es tan amable, mi hermano. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias. Miren, hermanos, analicen su Biblia una situación. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Una persona que está llena del Espíritu Santo alaba, canta espiritualmente al Señor, lo alaba. ¿Y qué dice Colosenses 3:16? Que hace lo mismo, y da gracias por todo. Antes no dábamos gracias porque no teníamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué dice Colosenses? Entonces aquí dice que seamos llenos del Espíritu y allá nos dice cómo es que debemos ser llenos del Espíritu. Comiendo Biblia, hermanos, comiendo el rollo entero todos los días. Hermanos, esas personas de esas iglesias que se paran a recibir profecía no leen la Biblia, pero el Señor les reveló algo. Ustedes pueden creer que Dios es inconsecuente y le deja toda esta Biblia con esta revelación para que la lea y tenga una guía espiritual
pero él no la lee y entonces le da una especial. Entonces yo también podría profetizar aquí desde ya y decir que esos creyentes no leen la Biblia. Profeticé que no están leyendo la Biblia, porque la llenura del Espíritu implica que nosotros leamos con avidez la palabra. Sean llenos, dice Colosenses. La palabra de Dios more ¿en qué? En abundancia, abundantemente. Es como una cascada, hermanos. Dice, lea su Biblia en enero, el 1 de enero, del 1 al 30 y el resto del año tranquilo, que ya quedó con eso lleno. Sed llenos, tiempo presente, de manera permanente. Entonces, una razón para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo es nuestra obediencia. Por favor, alguien que nos lea Santiago 4:17, hermanos. Porque miren, hermanos, vamos a ver en este pasaje un tema muy importante que tiene que ver con nuestra obediencia. ¿Quién nos va a leer Santiago 4:17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? No, le hice mal. Santiago 4:17. Perdón. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Usted ha tenido la oportunidad de hacer algo bueno y no lo ha hecho, hermanos? Cometió un pecado. Y yo también, porque yo he caído en ese pecado. Miren, hermanos, los pecados de omisión son peores que los pecados de comisión, según lo que dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como un pecado. Pero para el que sabe que debe hacerlo y no lo hace, pues sufre la misma consecuencia. El que no sabe, el que no sabe que debe hacerlo, pues sigue pecando y ni siquiera supo. Pero el que sabe que debe hacerlo y no lo hace, pues se le cuenta como pecado. ¿Sí ven? Incurre en pecado. Entonces, si usted, hermanos, sabe que debe hacer algo bueno, que es leer su Biblia, y no lo hace, ¿cierto? Pues es porque está haciendo otra cosa que no debe hacer. Incluso cosas buenas. Porque dentro de toda la agenda de nuestro día, tiene que haber, si somos creyentes de verdad, tiene que haber un espacio para leer la Biblia un rato y reflexionar en ella. Entonces, si usted hace lo que debe hacer, pues es porque no está haciendo lo que no debe hacer, porque uno solo hace una cosa a la vez. Así que ese tiempo que tenía, no sé, para ver un partido de fútbol, y eso me lo recrimino a mí mismo, pues debería utilizarlo para leer la Biblia, porque solo puedo hacer una cosa a la vez, o leo la Biblia o miro el partido de fútbol. Así que, hermanos, en las iglesias normalmente lo que pasa es que hay un montón de personas que resultan peor que los que se embriagan, porque siguiendo el ejemplo del pastor, pues podrían muchos venir embriagados aquí hoy, ¿cierto? Pero sería mucho peor que no viniéramos deseando la llenura del Espíritu Santo para andar en un camino que agrade al Señor. Entonces, estas personas que quieren o desean de pronto de manera legítima hacer cosas para Dios, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo, pues lo van a intentar hacer en sus fuerzas, o lo vamos a querer hacer en nuestras fuerzas, y eso no va a ser agradable para el Señor. Entonces, si uno vuelve a Efesios 5:18, la indicación o la instrucción es a ser llenos, en modo imperativo, inobjetable, presente. No dice llénense, sino sed llenos, porque es diferente, llénense, porque usted dice, bueno, pero es que ahorita no tengo tiempo, sino sed llenos, todo el tiempo. Y ese mandamiento, hermano, no es solamente para el pastor o los diáconos o la gente de liderazgo de la iglesia, ni tampoco para los de la alabanza, sino es para todo hijo de Dios. Y no está en voz pasiva, hermano, sino dice sed llenos. Es algo que nosotros logramos por causa del amor de Dios en nuestros corazones, porque antes no apreciábamos, no atesorábamos esta palabra, pero ahora sí lo hacemos. Ahora, ¿por qué más debemos hacerlo? Por nuestras obligaciones. ¿Listo? Vamos, porque esa es otra razón, por nuestras obligaciones. Y usted podría pensar, bueno, pero ¿qué obligaciones? Pues realmente nosotros tenemos derechos dentro de la iglesia, pero también tenemos deberes, ¿cierto? ¿Ha pensado
en sus obligaciones como creyente? ¿De pronto se ha detenido algún momento a pensar? ¿Qué obligaciones tiene usted como creyentes? Entonces, hay dentro de esas obligaciones de su vida como creyente, algunas que también son muy importantes. Así, pero no se trata de lo que usted haga para agradar a Dios, porque usted no debería hacerlo con una motivación como esa, ¿cierto? Dentro de esas obligaciones hay unas cosas que debemos hacer, pero nosotros no lo debemos hacer para tratar de que caerle bien a Dios o torcerle el brazo. No, hermano, así no funciona. Es en amor, es en liberalidad, es en la energía del Espíritu que va a resultar. Alguien que nos lea por favor Efesios 5:19, ahí donde estábamos, el versículo que sigue nuevamente por favor, alguien que nos ayude con Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gracias, mi hermanita. ¿Lo vio, mi hermano? Debemos adorar a Dios, pero para poder hacerlo como se debe, tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo. No, un hombre y una mujer de Dios que no estén llenos del Espíritu Santo no van a cantar y alabar a Dios de la manera correcta. ¿Ha estado usted en algún servicio de oración aburrido? Le hago esa pregunta, hermanos. ¿Le ha tocado un servicio de oración aburrido? Que están ahí los hermanos cantando y usted allá. ¿Qué horas acabarán? Hermanos, si a usted le ha pasado eso, de que ha tenido un servicio de adoración aburrido, es porque usted no tenía la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es la que asegura que nosotros hagamos una oración para Dios. Con 1000 instrumentos, 10.000 personas aquí paradas o con una sola. ¿O es que los hombres de la antigüedad como Abraham y Moisés tenían todos sepelio de personas y de guitarras y de acústica y parlantes y todo eso? No, hermanos, pero era agradable a Dios. Entonces, para alabar a Dios tenemos que hacerlo en la llenura del Espíritu. Miren, Juan 4:23 dice claramente que debe ser en espíritu y en verdad, es decir, con la energía del Espíritu. Porque esa adoración que Dios quiere, que a Dios le agrada, es la que viene de hombres y mujeres convertidos y llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos viendo la importancia de la llenura del Espíritu Santo? ¿Lo estamos entendiendo, mis hermanos? Hay un requisito para ser lleno del Espíritu Santo y depende de nosotros. Depende en el sentido de que necesita de nuestra acción. Así que la adoración que hacemos a Dios acá en la iglesia, para que no resulte aburrida, ¿cierto?, ni dependa de alguien en especial, porque es que tiene un tono de voz tan increíble que me eriza los pelos. No, hermano, así no es. Es porque el hombre y la mujer de Dios están llenos del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener una vida de oración y de adoración a Dios que sea realmente agradable. Miren, otra obligación que tenemos como creyente, hermanos. Usted necesita del Espíritu Santo en su matrimonio, en su vida de casado y de casada. Usted y yo lo necesitamos. Si usted está casado y quiere un matrimonio sano, que viva una vida dichosa, alegre, en medio de las dificultades, yo no estoy negando las dificultades y los problemas, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Alguien que nos lea Efesios 5:22, hermanos, por favor. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Listo, gracias Santi. Entonces miren, Efesios 5:22 dice que las casadas, y las nombra a las mujeres, no es porque no nombre a los maridos, luego los nombra más adelante, ¿cierto? Sino que quise hacer énfasis en ese versículo porque ese versículo en los tiempos de hoy es políticamente incorrecto. ¿Han visto todo el movimiento feminista que hay? ¿Han visto cómo las mujeres dicen, ¿y yo por qué me voy a dejar de este man, de este tipo? Si yo soy también
yo también soy inteligente como él, yo también puedo ganar, yo también puedo hacer. Ese versículo en este tiempo es políticamente incorrecto, realmente, cuando se habla de tanto de igualdades de género. Pero el Señor Jesucristo se sujetó al Padre en obediencia, ¿cierto? No porque estuviera en un rango inferior, sino para enseñarnos la obediencia en amor, la sumisión. De eso se trata un matrimonio, hermano. Entonces nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para vivir una vida de hogar agradable. No espere, hermano, que un hombre, una mujer de Dios impío, lleno de mundo, se vaya a sujetar a usted así nomás, hermano. Eso no va a pasar. Necesitamos orar por ese hombre y esa mujer para que se conviertan realmente al Señor y sean llenos del Espíritu, es decir, coman Biblia todos los días y vean la voluntad de Dios reflejada o revelada en sus vidas. Porque otra obligación que nosotros tenemos en nuestra vida laboral. Miren, voy a leer Efesios 6:5 para no agotar más tiempo. Efesios 6:5, ahí los que están en la Biblia lo tienen adelantico. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Y qué dice la gente en el mundo? Yo que he estado en el mundo secular por tantos años trabajando, que le voy a hacer caso a este bobo, a esta boba, y yo sé más que él. ¿Yo qué me voy a someter a este ogro? Ese tipo es un ogro. Pues yo le contesto igual. ¿Y qué dice la Biblia? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, entre paréntesis, si ellos se portan bien con ustedes. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Tiene letra menuda? No. ¿Tiene condicionamiento? No. La Biblia nos manda a obedecer a nuestros jefes por ogros, por malos que sean. Hermanos, no es fácil tener un jefe y menos cuando es impío. Eso es todavía peor. Es un desafío para nosotros los creyentes. Pero ahí necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hacer un trabajo para la gloria de Dios, que agrade al Señor, con todo y las consecuencias que pueda tener. ¿Por qué más? ¿Qué otra obligación tenemos? Pues nuestra vida diaria, hermanos. Esa quizá pueda ser la obligación más relevante para nuestra existencia de creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en territorio enemigo, ya lo he dicho varias veces. Nosotros estamos aquí como peregrinos, como extranjeros. ¿Cómo está un extranjero cuando está en otro país? Con la maleta lista, hermano. A cualquier momento lo deportan. ¿Cómo está un creyente en el mundo? Con la maleta lista, hermano. Pronto el Señor nos llama. La morada celestial, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, ¿sí o no? Entonces, en nuestra vida diaria, y voy a leer Efesios 6:12, también por causa del tiempo, hermanos, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, en nuestra vida diaria necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo para poder vivir por encima de esas circunstancias que no van a cambiar. El mundo es así, hermanos, el mundo y sus problemas. Otra obligación por la que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, por nuestro testimonio. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leer Efesios 6, 18 y 19, hermano. Efesios 6, ahí donde estamos, 18 y 19. Y veamos por qué nuestro testimonio es importante. ¿Quién lo lee? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra de dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hasta ahí, hasta ahí está bien. Entonces miren, nuestra vida de testimonio, y dice Pablo,
Él pide oración para que lo que usted y yo hablemos acerca de Dios, de su Hijo Jesucristo y de la palabra, verdaderamente tenga impacto a la manera bíblica, es decir, convierta personas, traiga convicción de pecado, traiga genuino arrepentimiento en el corazón de las personas con las que usted habla. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, por nuestra vida de testimonio. No para que la gente confirme que somos elocuentes, altisonantes, versados, bien bonitos, bien puestos, no, sino para que lo que usted hable esté conforme a lo que la palabra de Dios habla de Dios y de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué más? Por nuestras oportunidades, hermanos, por nuestras oportunidades. Miren lo que dice Efesios 5:6, aquí es al revés, no es 6:5, sino Efesios 5:6. Dice: no, está mal el versículo, hermanos. Está mal, me quedó mal el versículo, perdón. Es el 16, Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos, hermanos. Estamos viviendo tiempos malos. Entonces nuestras oportunidades, ¿cierto? Son cortas, son pequeñas, porque la vida es corta, porque los tiempos en que nosotros tenemos para hacer la labor evangelística, pues no son muchos realmente. Nuestras ocupaciones, nuestras cosas del día a día no nos lo permiten, pero estamos viviendo tiempos peligrosos, días de antimoral, hermanos, de antiética. Mire el noticiero y se dará cuenta. Todo lo que pasa malo en este mundo, la gente lo llama bueno, y todo lo bueno lo llama malo, ¿cierto? Estamos viviendo días como nunca antes, que son en sí mismos una oportunidad para hablar, pero llenos del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo puede ver, puede palpar, puede tener esa sensibilidad que es también del Espíritu para ver lo que pasa alrededor y decir, oiga, esto está mal, esto está mal. Porque yo he visto personas que están viendo el noticiero y entonces sale el cantante de moda con otro que es más famoso haciendo cualquier porquería y dicen, uy, qué raquera, dice, man, es colombiano. Es que eso sí es bonito. Eso es una basura, hermanos, que nosotros somos creyentes y esas personas están haciendo cosas que ofenden la santidad de Dios, pero la gente se alegra, incluso los que dicen que son creyentes, solamente por el hecho de que ese fulano y esa fulana sea de su mismo país. Entonces, hermanos, para que nosotros seamos llenos del Espíritu, nosotros no tenemos que persuadir a Dios de que nos llene. Él desea la llenura del Espíritu Santo para nosotros. Pero para eso se requieren tres cosas, hermanos, y las vamos a ver rápidamente por causa del tiempo. Hay tres cosas por las que realmente el Señor quiere que nosotros ya seamos llenos del Espíritu. ¿No lo puedes pasar? Ya, mis hermanos, hay unos requisitos que debemos hacer, hermano, que debemos cumplir. Y es un compromiso total, un control continuo y un clamor consciente. Esas tres cosas, hermanos, nos van a ayudar en este tema que estábamos viendo de las razones por las que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo por obediencia, por nuestras obligaciones dentro y fuera de la iglesia y por nuestras oportunidades. Pero hay unos requisitos para que podamos llegar a esa instancia o a ese punto, hermanos. Y el compromiso total que está ahí, que ustedes ven, ¿cierto? Se debe a que hemos aprendido que el Espíritu Santo es una persona y como dijimos al comienzo de este estudio, que era una persona con sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, toda su personalidad, ¿cierto? Debemos rendirnos total y plenamente a Él, rendirnos al Espíritu Santo. Porque si la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y contiene las instrucciones que necesitamos, entonces usted no puede decir, bueno, esto sí como que me cuadra y esto como que no. O sea que tomo lo que quiero y lo que no quiero no lo tomo. Pues no es así, hermanos. Y ayer hablábamos del tema del servicio en la reunión de varones
Y sí, personas quieren servir en la iglesia, pero quieren servir como ellos quieren, en el tiempo que ellos quieren y en el momento que ellos pueden. ¿Ustedes creen que eso glorifica al Señor, hermanos? Entonces, debe haber un compromiso total, hermanos, ¿cierto? Porque el Señor mismo, en Juan 16:8, dice que Él es el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, el Señor dice que el Espíritu es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia, para que todo el que crea que es una buena persona entienda que sin la llenura y sin el requisito del Espíritu Santo en su vida, pues no va a hacer nada de valor para el Señor. Él mismo lo dijo, hermanos. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Puede que yo haga un trabajo bien hecho hablándole a alguien acerca de la necesidad de recibir al Señor en su corazón, pero finalmente el Espíritu es el que lo va a convencer de justicia, de pecado, de juicio, de lo que va a pasar con un hombre y una mujer que no recibe al Señor. Entonces, no es algo que nosotros lo entendíamos como un recipiente, ¿cierto? Que nosotros entendíamos como que la llenura del Espíritu era como que, así como vertiendo. Con el tema del Espíritu Santo no es así, hermanos. No es como que se vierte algo dentro de nosotros, es que nos fue dado algo que está con nosotros. Y nosotros debemos comenzar a entregarle todas las áreas de nuestra vida, todas, para que esa llenura del Espíritu Santo surta efecto. Porque entonces los creyentes dicen, bueno, sí, pero esta parte, esta área no, yo la hago como yo quiero, y está relacionada con el tema del servicio. Ahora, un control continuo, ¿a qué se refiere, hermanos? Si la Biblia nos dice que sed llenos en tiempo presente y además imperativo, ¿cierto? Entonces dice, la palabra de Dios dice, no, más bien no exhorta a que no roben, ¿cierto? Sino más bien sean llenos. Y no dice, no, oigan, no cometan adulterio, sino dice, sed llenos. Y no dice, no digan mentiras, sino dice, sed llenos. ¿Por qué dice sed llenos? Pues porque un hombre y una mujer lleno de la palabra de Dios ni roba, ni comete adulterio, ni dice mentiras, ni hace cosas que ofenden a Dios. No por lo menos de manera contumaz. Entonces ese contraste que hace Pablo, ¿cierto?, a estar embriagados y controlados por el alcohol, es el que, del que echa mano para decirnos que es mejor estar controlados por el Espíritu Santo. De manera muy pedagógica lo hace. Hermanos, ya para terminar, pensemos por un momento el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Miren, hermanos, un hombre y una mujer de Dios que estén verdaderamente llenos del Espíritu Santo tienen una genuina relación con Dios. Eso lo dice Juan 4:24. ¿Por qué? Porque lo hace en espíritu y en verdad. Es una persona que tiene control de las situaciones, como dice Efesios 5:20. ¿Sí? Entendiendo, como ya dije, que las circunstancias del mundo no van a cambiar porque ese es el mundo, pero nosotros tenemos, con una llenura del Espíritu, podemos controlar la situación para que no nos domine, para que nosotros no seamos absorbidos por esas situaciones. Y finalmente, hay una buena relación con la iglesia, hay una relación sana, hay una relación de afecto, de amor. El requisito fundamental en un hombre y una mujer de Dios es el amor. El amor, recuerden que dentro de lo que vimos de los dones del Espíritu Santo, el primero es la manifestación del amor de Dios derramado en su vida y en la mía para que yo la refleje en la vida de otra persona. Hermanos, con esto terminamos el estudio de neumatología del Espíritu Santo. Se quedaron muchas cosas sin decir, obviamente por causa del tiempo, pero quiero irme dejándole esta reflexión en su vida. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Está siendo llenado por el Espíritu Santo? ¿De manera consciente usted está lleno del Espíritu Santo? Si no lo está, ya saben cuál es el requisito, hermanos. La palabra de Dios, ¿qué? More en abundancia. Vamos a leer activamente la Biblia, con pasión. Saque un tiempo de su agenda en el día, 5, 10, 15, 20 minutos, no sé, 1 hora, 2, 3, las que sean necesarias para que usted sea lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay una fórmula mágica. No es congruente que un hombre y una mujer de Dios que no lean la palabra digan que están siendo llenos del Espíritu Santo.
ni tampoco puede pasar que un hombre que lee con avidez la palabra de Dios no esté lleno del Espíritu Santo. No pasa ni lo uno ni lo otro. Ese es el requisito. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el servicio y los animo para que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén.